Esta mañana sí tenemos bastante competencia en el sentido de la lluvia, el campeonato mundial de fútbol. Me estaban amenazando que dicen que si no termino a las 12, aparecerá en las pantallas ya el siguiente partido, que no sé cuál es. Amén, dicen ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo le hacemos de veras, ¿verdad? No, esa es broma nada más, no tengan ninguna pena. Hoy no tuvimos el segmento de oración, perdón, es que estoy tomando unos minutitos, pero sí voy a cortar un poco el mensaje. No tuvimos el segmento de oración, pero sí queremos glorificar a Dios por cosas maravillosas que pasaron de anoche para esta mañana. El niño de nuestros hermanos García, Roberto y Vicky, los García se sientan generalmente por este lado acá, sufrió una caída en una patineta, creo, y del golpe quedó inconsciente. Fue llevado al hospital, hicieron tomografía, el cuadro pintaba para hacer un cuadro y creemos que así era, muy delicado. Era un asunto de estar con su cerebrito ahí, acumulando líquidos, o no sé si había hemorragia, no sé realmente el dictamen médico, pero total es que los médicos estaban hablando ya hasta de cirugía, de neurocirugía. Eso es tan complicado, y no solo complicada, carísima. Pero clamamos al Señor, muchas de las familias de la iglesia que supieron, algunos hermanos, Lucas y los demás nos informaron de esto y fueron a estar con los hermanos García allá al hospital. Y bendito sea el Señor, esta mañana tuvimos la noticia que el niño reaccionó y está ahora solo en observación. Creemos para la gloria de Dios que Dios hizo un milagro en la vida de ese niño y está recuperando su salud. Oremos para que el milagro sea completo, es decir, que se restablezca pronto y ya todo pueda estar bien. Y fue el día de los accidentes. Luis Pedro también se cayó, ¿verdad? Y había también amenazas de alguna fisura en alguno de los huesos ahí. Gracias a Dios, no. A tal grado que los Martínez tenían un compromiso en Izabal y Luis Pedro se fue. Allá está. Bendito sea Dios también que los libró de eso. La hermana Telmita fue llevada con el médico ayer para revisión médica y le cambiaron algunos medicamentos. Sigamos orando por ella para que el Señor pueda levantarle, restablecerle si esa es su voluntad. Y gracias por estar orando por ella. Realmente digo gracias porque ese es el sentimiento de esta amada familia en relación con la salud de Telmita. Muy bien, cerramos ahí ese paréntesis y ahora sí, hemos estado hablando todo el trimestre sobre dones espirituales. Hemos estado hablando de los dones, qué son los dones espirituales, cómo descubrir nuestros dones espirituales y varios aspectos relacionados con este tema de los dones espirituales. Y ahora me toca concluir, y a propósito quiero anunciarles desde ya que la próxima serie va a ir bien engarzada, bien ahí relacionada con lo que hemos estado hablando. Próximo trimestre estaremos hablando de lo que la Biblia dice que tenemos que hacer los unos con los otros. Así es que hay cierto seguimiento a la temática durante el año. Pero regresando al tema de los dones espirituales, para concluir ahora con el tema, porque el próximo domingo es Domingo Misionero, yo quiero llevarles a Romanos 12. Romanos 12 es un pasaje que es apropiado para una conclusión de este tema. Hemos estado hablando varias veces de este capítulo 12 de Romanos. Ahora queremos verlo desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y Romanos 12, donde se mencionan ahí la primera lista de los dones espirituales, va a decirnos algunas cosas antes muy importantes. Recuerden que Romanos 12, capítulo 12 en adelante es lo que se llama la parte, o sea, dicho la parte práctica de la carta a los romanos. Capítulo 1 al 11 tenemos toda la doctrina que podemos imaginar, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la santificación, qué pasa con el pueblo de Israel en el día de hoy, un montón de aspectos doctrinales.
Y fiel a su estilo, el apóstol Pablo ahora comienza una serie de recomendaciones en la vida práctica de los creyentes. Y ahí va a mencionar este asunto de los dones espirituales, pero me gusta lo que Pablo hace primero. No está hablando de dones espirituales primero, sino que va a comenzar en Romanos 12 hablando de la urgencia, de la necesidad, la disposición, la decisión que debemos de tener de presentarle nuestras vidas al Señor como una ofrenda, que consagremos nuestras vidas a Él. Note lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que va a dar, la primera recomendación, independientemente del uso de los dones espirituales, pensando en la globalidad de nuestra vida, es que debemos de depositar nuestras vidas en las manos del Señor y decirle: Señor, gracias por haberme redimido. Gracias por haberme dado una salvación tan grande. Gracias por haber hecho cosas portentosas en cada una de nuestras vidas. Y aquí está ahora mi vida. La entrego para que tú la uses como tú quieras usarla. Y más adelante se iba a mencionar el asunto de los dones espirituales. Ahora, quizás todos los que estamos aquí ya hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal. Es decir, ya tenemos la salvación, ya somos salvos por la eternidad. Ahora, probablemente, ojalá que todos, pero quizás algunos no han consagrado sus vidas al Señor. Es decir, todavía, aún conociendo al Señor, vive para sí. Estoy hablando de los que no vinieron, de los que están presentes, ninguno. No. Eso siempre son mis bromas, ¿verdad? Ok, tenemos que decirle: Señor, aquí está mi vida, la dedico a ti como una ofrenda. Y algunas ocasiones yo les he mencionado que para mí al menos hay dos tipos de ofrendas. Una ofrenda instantánea, es decirle: Señor, creo que alguna vez se los mencionaba, que pasó, dicen, en los tiempos de la guerrilla aquí en Guatemala, que entró un señor ahí con una ametralladora, ahí a una iglesita donde estaban reunidos los hermanos, y amenazando a todos. Los de ustedes que quieran morir por la causa de Cristo, quédense. Los demás, la puerta está abierta para que salgan. ¿Y qué pasó en aquella iglesita? ¿Qué creen que pasó? Se escaparon de matar, pero en la puerta, ¿verdad? Y quedaron unos poquitos por ahí. Y ustedes están seguros, yo no sé si el cuento es cierto, ¿verdad? Pero lo oí por ahí. ¿Y ustedes de veras están dispuestos a morir por Cristo? Claro que sí. Queremos, si es necesario, estamos dispuestos, si es necesario, a morir por el Señor. ¿De veras están seguros? Y aquel hombre amenazante ahí con una ametralladora. Y entonces, después de unos minutitos, le dio un segundito y les dice: perdonen, esto era nada más una broma. Solo quería saber cuántos de los que estaban aquí de veras han creído en el Señor y estaban dispuestos a dar su vida en sacrificio por el Señor. Eso, si hubiera pasado, como pasa hoy día aún, a propósito, en muchos países que por la causa del Señor los matan a muchos, están dispuestos a ofrendar su vida. ¿Para quién? Para el Señor. Pero esa es una. Lo más difícil y complicado en la vida es decirle: Señor, tú me compraste, tú me redimiste, mi vida te pertenece a ti y yo la dedico a ti todos los días que me des sobre esta tierra. Yo quiero vivir para ti. Esa es una ofrenda más difícil de veras de llevar a la práctica en la vida. Es decir, que nuestra vida, por así decirlo, pueda consumirse en la presencia misma de Dios, en el altar del Señor. Decirle: Señor, quiero que toda mi vida tú la uses como tú quieras. Mis talentos, mis dones, mis capacidades, mis habilidades, mi dinero, todo lo que me has dado, Señor, es tuyo. Úsalo para tu gloria. Consagrar nuestras vidas al Señor es lo que el Señor esperaría de cada uno de nosotros, y es la invitación de Pablo para nosotros
en esta hora también, o de la palabra para nosotros en esta hora. Ahora, note lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la medida que nuestra vida ha sido consagrada al Señor, que queremos vivir al Señor, eso tiene implicaciones que dice el versículo 2 ahí. No os conforméis a ¿qué? A este mundo. En la medida nuestras vidas más y más están entregadas al Señor, eso nos permitirá irnos alejando más y más. ¿De qué? De este mundo con todos sus atractivos, con todas sus cosas, con todos los ilusionismos que nos ofrece. ¿Ya? Nuestra vida consagrada nos permitirá, con la ayuda del Señor por supuesto, irnos alejando de aquellas cosas que este mundo ofrece. No os conforméis quiere decir, no se metan en los moldes de ¿qué? No vivan como vive el mundo. Tienen que ser diferentes. Su vida tiene que ser transformada por el Señor, como va a decir un poquito más adelante. Pero no se conformen, no dejen meterse en los moldes de este mundo. Este mundo cruel que nos ha metido todos estos días en un molde llamado ¿qué? ¿Cómo se le llama el molde? No estoy diciendo que es malo eso, que es lo otro. Pero ese molde llamado Campeonato Mundial de Fútbol, que pierde el penal el hermano Messi y todo el mundo alicaído, todo el mundo triste, deprimido, porque el hermano Messi no pudo meter, no estamos hablando, no pudo meter el gol, ¿verdad? Con que hubiera ganado Argentina. No. No se dejen meter ¿en qué? Que ganó México. Tiempo para ir a parrandear, porque ganó ¿qué? Qué bueno que le ganaron a esos alemanes, esos nazis. No hay que estarlos ofendiendo tampoco, ¿verdad? No se dejen ¿qué? Meter en qué. Eso está solo para contextualizar al momento, pero hay tantos moldes en que el mundo nos quiere meter a que vivamos con ellos, como ellos viven. Quiero el Señor que de veras podamos ser luz, ser sal en este mundo, ser diferentes a como el mundo es y no sencillamente seguir las cosas de este mundo. El apóstol Pablo, hablando de este asunto de la consagración y de empezar un proceso de transformación en nuestras vidas, dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No os conforméis a este siglo. Pero sigue diciendo, en vez de conformarse, en el versículo 2, otra vez dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí va a introducir el famoso tema de la renovación del creyente, que en alguna otra ocasión, si no mal recuerdo, yo les explicaba un poquito. Hay dos cosas que la gente confunde muy fácilmente, y es regeneración con renovación. Vamos a ver, ustedes si andan bien en doctrina bíblica, ¿cuántos de los que están aquí han sido regenerados por el Señor? ¿Cuántos han experimentado lo que es la regeneración? Pues vamos a iniciar una campaña evangelística porque algunos... Okay. Todo el que ha creído en Cristo ha sido ¿qué? Ahora, si la pregunta cambia, y yo les pregunto, ¿cuántos creyentes de veras de lo que estamos aquí, usted y yo, estamos siendo renovados por el Señor? Estamos viviendo una vida renovada por el Señor. Ya esos son otros 20 len, dicen por ahí en la calle. El vivir una vida ¿qué? De renovación.
¿Y qué es la renovación? ¿Qué es vivir una vida renovada? Mis amados hermanos, en palabras sencillas no es otra cosa que vivir de veras reflejando la vida de Cristo en nosotros, que Cristo se pueda hacer reflejado en cada una de nuestras vidas, en todos los ámbitos de nuestra vida, porque renovación no es una experiencia como tanto la pintarían hoy, una experiencia mística, que fue a un retiro, que fue esto y vio la gloria del Señor, que por aquí, que por allá. Esos son momentos de la vida que se aprecian y que son bonitos tal vez, pero eso no es renovación. La renovación, dice el apóstol Pablo aquí, comienza ¿por dónde? ¿De dónde viene la renovación? ¿De un culto alegre? ¿De una predicación poderosa? ¿Qué dice? ¿Renovados por qué dice? ¿Ah? Note el pasaje ahí. Transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? ¿Vuestro qué? Entendimiento. ¿Dónde comienzan los cambios en nuestras vidas? ¿Ah? Como dirían los chicos en términos corrientes, en el coco. Ahí comienzan los cambios. ¿Ya? Todos ustedes y este servidor tenemos lo que se llama estructuras mentales. Tenemos una forma de pensar y a veces ¿quién nos saca de esa forma de pensar? Quizás nadie, solo el Señor puede. Hablando de esas estructuras, te lo voy a ilustrar con esto tan sencillo, que tal vez ya se los he contado también. Yo estuve una vez en una área rural en Honduras, una semana predicando ahí, y como a mitad de semana comiendo ahí, bueno, tamalitos, comiendo tortillas, comiendo frijolitos, feliz todo, ¿verdad? Pero a mitad de semana, los dueños de casa, los hermanos que me hospedaban, dice: hermanos, hoy le tenemos un plato especial. ¡Wow! ¿Verdad? Yo pensé, pollito, frito, asado, a saber qué, ¿verdad? Porque el día anterior nos habían dado una carne que mejor decidí por no preguntar de qué era la carne, pero no era cerdo, no era pollo, no, a saber. Siempre tuve la sospecha que de seguro era mono. Porque una carne rara y todo eso, pero había que tragar, en el nombre del Señor había que tragar. Pero ahora que me anuncian, hoy sí hay plato especial, ay, qué feliz, esperando el almuerzo. Yo esperaba, no sé si conocen en Honduras, la comida famosa es el tapado, la panza, allá se le llama mondongo, no vayan a ir pidiendo panza nunca allá, porque entonces panza es la institución que uno tiene, ¿verdad? Ok, entonces pensé en algo así. Me sirven el plato, imagínense qué era. ¿Ah? Un plato de cornflakes, ya, al mediodía estoy hablándole, en un calor terrible, con leche caliente. ¡Wow! Por un momento pensé, este no es plato especial, este es un vomitivo. Qué cruel, ¿verdad? ¿Ah? Pero Señor, ayúdame a tragar esto. No porque nunca hubiera comido cornflakes, pero para mí cornflakes se come ¿cuándo? ¿Ah? La mañana, y en el caso de su servidor, toda la vida con leche fría. ¿Ya? Ok. Pero luego de reflexionar, bueno, ¿y no se puede comer cornflakes al mediodía? ¿Ah? Pues claro que sí. Gracias, Señor, por el plato especial que mis hermanos prepararon. En el nombre tuyo lo voy a saborear. Y lo saboreé. ¿Cuál era el problema de Roberto Munguía? No era el plato, no era el cornflakes, no era la leche caliente, no era el calor. Esas estructuras mentales que uno ¿qué? ¿Ah? ¿Cuáles son algunas de esas estructuras mentales que usted tiene? Usted actúa en la vida de acuerdo a esas estructuras que tiene. Ay, miren, mis amados hermanos, el Señor tiene mucho trabajo por delante en cada uno de nosotros de cambiar muchas formas de pensar. Por ejemplo, la vida cristiana consiste en venir los domingos,
si es posible, escuela dominical y el devocional, y yo he cumplido con mis, ¿qué? Responsabilidades religiosas. Señor, aquí estamos para adorarte, hoy es tu día, la gloria sea para ti y este día es tuyo, nada de ver fútbol hoy, ni nada, es tuyo, Señor. Eso no es renovación de nuestras vidas. Eso es cambiar, hermanos, es vivir para el Señor día a día. ¿Ya? En el campo donde el Señor nos tiene, campo de estudio, campo de trabajo, en el campo laboral, cualquier campo, ahí quiere el Señor que yo pueda de veras demostrar lo que está pasando en mi vida, esa renovación, que va a comenzar ¿dónde? Aquí, y que va a permear todo mi ser, porque somos seres integrales, no solo somos cabeza. El Señor tiene que hacer muchos cambios en nuestras vidas y poderlo manifestar esos cambios en la vida diaria. La renovación no solo es en el culto de la iglesia, un culto alegre, bonito, gracias a Dios por lo que podemos tener como iglesia. La renovación se ve allá en el hogar, primero. Se ve en mis relaciones sociales, se ve en mi trabajo, se ve en el cuidado de mis hijos, en todos los ámbitos de la vida. El Señor espera que yo de veras esté demostrando que el Señor algo está haciendo en nuestras vidas. Hay un conocido pasaje que todos ustedes pueden repetir conmigo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura, ¿qué? Es las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? ¿Es cierto eso de veras? ¿O es una realidad en nuestras vidas? Eso es cierto, pero ¿es una realidad en nuestras vidas? Que las cosas viejas están pasando y todas son hechas nuevas. A eso es en parte lo que la Biblia dice, renovación. Vivir vidas, ¿qué? Nuevas, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vivimos angustiados por la vida. Vivimos ahí todos llenos de temores hacia el futuro, esto y que lo otro, y todo lo demás. Hermanos, el Señor cuida de nosotros. Tenemos que cambiar muchas formas de pensar. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? Aparte de consagrar sus vidas al Señor, de vivir una vida de veras transformada por el Señor, que se asemeje cada vez más al Señor. Ahora le va a decir una cosa muy importante, ya vamos llegando a ese tema de los dones espirituales otra vez. Note lo que dice el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay un aspecto aquí muy importante para este servidor. Tenemos que no solo consagrar nuestras vidas al Señor, vivir vidas transformadas por el Señor. Tenemos que aprender a apreciar nuestro lugar, nuestro puesto en el cuerpo de Cristo. Note otra vez lo que dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay algo que tenemos que aprender en nuestra vida a apreciar. Y es apreciar el glorioso hecho, no solo de ser salvo, ser un hijo de Dios, sino que soy parte de un cuerpo. El cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia universal de Cristo, y de un cuerpo local, en este caso de nosotros, como este cuerpo local. ¿Cuánto apreciamos de veras eso, mis amados hermanos? ¿Sabe usted una cosa? El día que recibimos a Jesucristo como Salvador personal, yo ya no soy más un llanero solitario.
Yo no soy ya una isla. Me uní al Señor. Si queremos usar la figura, me casé con el Señor. Le entregué mi vida al Señor. Y también me debo ¿a quién? ¿Ah? Me debo al cuerpo de Cristo, a ustedes en este caso. Aquí estoy, el Señor me puso un tiempo acá entre ustedes. Yo me debo a ustedes, pero ¿ustedes qué? ¿Ah? Exactamente lo mismo. Nos debemos los unos a los otros. Y hermanos, no sé cuánto de veras apreciamos el hecho de ser parte de una iglesia local. Hay tanta gente que dice, no, yo no voy a ir hoy porque en mi casa puedo leer la Biblia, tranquilo puedo ver el partido de fútbol, aquí puedo orar yo. Esos cultos de oración que dicen que tienen una vez al mes, el tercer sábado del mes ahí, eso no lo necesito si en la casa puedo orar. Peor anoche que estaba lloviendo. ¿Ah? Miren, sabemos de todas las incomodidades, toda la dificultad. Pero sí da tristeza y dolor en el corazón de ver el poco interés en lo que más necesitamos, la oración. ¿Ya? Excusas pueden haber a miles. Pero, decía mi querida madre, desde que se inventaron las excusas no hay culpables. ¿Ya? Así decía una señora que no sabía ni siquiera leer ni escribir, pero muy sabia. Desde que se inventaron las excusas, no hay ¿qué? ¿Ah? Culpables. Hermanos, quiere el Señor ayudarnos de veras, ser parte de un cuerpo. No solo es asunto de congregarme ahí en las ocasiones especiales de la iglesia, como es un domingo. Ojalá que aquí al menos aprovechemos esto. Pero hay tantas otras cosas, y gracias a Dios porque algunos están aprovechando los estudios bíblicos, los tiempos de oración, están visitando también, gloria a Dios por eso. Pero se puede hacer todavía mucho más, porque recuerde, somos parte de un cuerpo local. Ahora, en ese ser parte del cuerpo local, dice el apóstol Pablo aquí unas cosas bien interesantes. Dice al comienzo del verso 3, digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe ¿qué? Tener. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? En eso de ser parte de un cuerpo, yo tengo que aprender a ubicarme. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Ninguno tenga más alto ¿qué? Concepto de sí, pero está implícito lo contrario. Nadie tenga más bajo ¿qué? ¿Ah? Concepto de sí mismo. Sino que debemos de tener un concepto equilibrado. Yo soy parte aquí, de este cuerpo, ¿me necesitan ustedes o no me necesitan? Bueno, ¿y acaso no soy el pastor, pues? No, por eso no. Me necesitan porque somos parte de ¿qué? De un cuerpo local. Lo otro que se necesita, dice Pablo, que es más importante todavía, note lo que sigue diciendo, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Un ingrediente muy importante no solo es que yo tenga un concepto claro de mí mismo, sino también que yo pueda ser un hombre humilde. Y ahí sí andamos muy lejos. Ando para hablar de servidor. Ando muy lejos de realmente ser un hombre humilde. ¿Cómo cuesta eso en la vida? Ahora, si usted y yo queremos ser humildes, ¿sabe cuál es la clave? Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí, dice el Señor, ¿qué? Todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cansados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? ¿Dónde está el secreto de la humildad? ¿Ah? Seguirle los pasos al Señor. No es compararse con nadie. Yo sí quisiera ser como el fulano. Qué humilde que es, o la hermana X, qué humilde que es mi hermanita. Gracias a Dios por esos hermanos y hermanas humildes, pero realmente no se trata de seguirle los pasos a nadie sobre esta tierra, pero sí seguirle los pasos ¿a quién?
¿Ah? Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es la humildad? Ese es un tema aparte, podríamos pasar la semana hablando de él. Pero ahora sí, miren varias cosas que Pablo está diciendo acá. Consagren sus vidas al Señor. No se dejen meter en los moldes de este mundo. Renueven sus vidas día a día. Que a propósito no lo dije, pero lo repito porque en alguna ocasión ya lo dije eso. La renovación de la vida a veces viene a través del sufrimiento. En 2 Corintios 4:16 el apóstol Pablo está hablando. Nosotros ni siquiera imaginamos por qué Dios nos mete a veces ahí en pruebas duras en nuestras vidas. Y es que sin duda está buscando algo de crecimiento en cada uno de nosotros. Solo Él en sus propósitos eternos. Pero ahora sí dice, va a llegar al punto de mencionarnos otra vez. Debemos de usar nuestros dones espirituales. Ojalá mediante una vida de consagración, una vida que vive en constante renovación. Ahora sí va a mencionar el tema de los dones espirituales. Y vuelve a mencionarlos ahí. El verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y sigue ahí. Ya no me voy a volver a meter a ese asunto de la descripción de los dones. Pero sí quiero subrayar una cosa que hemos venido subrayando acá. Lo importante es una vida consagrada. Es la práctica del amor, como nos mencionaba Lucas, fue la vez pasada o antepasada. La vez pasada, domingo pasado era, ¿verdad? ¿O no? Antepasado, ¿sí? Ok, eso es lo más importante, pero el pasaje dice también que es sumamente importante que usted y yo descubramos, usemos nuestros dones espirituales. ¿Para qué le dio dones espirituales el Señor a usted y a este servidor? Para la edificación del cuerpo, de la iglesia de Cristo. Y es indispensable que usted y yo usemos nuestros dones espirituales. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué las iglesias no van adelante muchas veces? Sencillamente porque 4, 6 o 10 o 15, lo que usted quiera, están usando sus dones espirituales y hay 90 o algo más % que no usan sus dones espirituales. Entonces es importante no solo saber cuáles son, por eso le hemos dado información, sino también usar nuestros dones espirituales. Ahora, va a decir algo más todavía y con esto ya voy terminando. Independientemente de dones espirituales, hemos de estar dispuestos a servir al Señor en lo que podamos hacer. Y va a dar una larga, pero larga lista de cosas en que podemos servir al Señor, independientemente, porque aquí podemos quedarnos otra vez atascaditos. Ay, es que yo no sé cuál es mi don espiritual, y afanados con eso. Eso no es lo que hemos querido provocar en este tiempo. Lo único que hemos querido es lo que la Biblia dice, que usted y yo tenemos dones espirituales, que debemos descubrir esos dones espirituales, que debemos usarlos para su gloria y para la edificación del cuerpo. Ahora, independientemente de eso, ustedes, dice, deben de estar dispuestos a hacer todas estas cosas que va a empezar a mencionar. Note lo que dice en el versículo 9 en adelante. El amor sea sin qué, sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid qué. Tenga o no tenga el don, lo descubra o no lo descubra, sí es su responsabilidad, dice Pablo, y la mía, por supuesto, amarnos qué. Los unos a los otros. Esa será una de las temáticas de la próxima. Y si acaso les interesa, a mí me va a tocar la introducción, empiecen a leer la carta primera de Juan, porque voy a darles algo. Ahí va a estar basado mi enseñanza o mi sermón, o lo que como quieran llamarle, para la primera ocasión ya en el siguiente trimestre. Debemos de aprender a qué. A amarnos los unos a qué. A los otros. Pero ese amor, dice, sea sin qué. Me gusta la palabra que utiliza Pablo, sin fingimiento, porque es fácil qué. ¿Ah? ¿O no? Es fácil fingir amor. Si no, vean los jóvenes ahí, fingen amor. Yo te quiero tanto que yo quisiera la prueba de ese amor.
Ese es amor perverso y se finge amor. Bueno, ya ustedes entienden por dónde voy. Ahora, algo más dice, amaos los unos a los otros con amor ¿qué? Fraternal. Amor fraternal en la Escritura es amor de hermanos, ustedes son mis hermanitos. ¿Ya? Y yo tengo que aprender a ¿qué? ¿Ah? A amarlos, y ustedes tienen que aprender a amarme. Lucas lo decía hace 15 días. A veces hay personas que uno jamás las ha visto en la vida y solo las ve y le caen mal. Y yo les digo, no solo le caen mal, le caen tan mal como purgante en ayunas. ¿Ah? ¿Y cómo cuesta amar? Pero ¿cómo amar? Vamos a verlo mejor en la próxima estudio que vamos a tener. Miren lo que dice más adelante. No solo aprender a amar a mis hermanos. En el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Tenemos, dice Pablo, que todo no solo amar, sino ser diligentes en lo que requiera diligencia, cualquier cosa que requiera, servicio para el Señor, servicio para los demás, tenemos que aprender a ser diligentes. Y algo me fascina aquí en este pasaje que dice, fervientes en espíritu, ¿sirviendo a quién? Otra vez lo repito, tal vez algo que ya he dicho, uno puede ser ferviente en la carne. ¿Ah? A mí nunca se me olvida un jovencito, cuando yo también era joven, qué ferviente aquel hombre, y qué entusiasta, pero dentro de su fervor se le iba la mano también, ¿ya? Y una vez estábamos en una convención juvenil, y aquel en su fervor, queriendo servir al Señor y demostrando que él era muy fervoroso, estaban ahí sentados los señores grandes, los predicadores ya mayorcitos y todo eso. Dice, hermanos, la juventud le toca ahora retomar el liderazgo dentro de allá en la Asociación de Iglesias Centroamericanas donde yo estaba. Y dice, ¿por qué estos viejos ya se van a morir? Fervorosamente, ¿verdad? ¿Estos viejos ya qué? ¿Ah? ¿Sabe qué pasó? No para que se asusten. Cuidado con hablar de los viejos. 3 meses después ese joven enfermó, era un pastor joven, y murió. Eso era 1965, como dicen en Panamá, en los años de ñaupa. Tatalapo decimos aquí, ¿verdad? ¿Saben que uno de los viejos que estaba ahí sentadito todavía vive? Ya tiene como 97 años, pero todavía vive. Y aquel otro hace 50 y pico de años que ya se fue. Ferviente sí en espíritu, porque a propósito, hay hermanos sencillitos, humilditos, calladitos. En las iglesias, que yo les voy a decir una cosa, son los más fervientes a veces. Los que hacemos escándalo, bulla, a veces es como dice mi pueblo, llamarada de tusa. ¿Ya? Yo sé que hay hombres fervientes en el Señor y que lo manifiestan, pero a veces silenciosamente hay hombres y mujeres que sirven al Señor fervientemente, son usados por el Señor. Tenemos en la iglesia un grupo de hermanas, una buena parte de ellas bastante mayores, las otras jovencitas, oran todos los jueves. ¿Por qué esta iglesia mantiene un poco la llama? Claro, pues por ustedes, pero yo creo por esas mujeres que doblan rodillas, no doblan rodillas porque no las pueden doblar, pero que oran, que interceden, pues, perdón, ya la maté, ¿verdad? Que oran por nosotros, que oran por las necesidades de esta iglesia. Ojalá hubiéramos más fervientes en la oración. Bueno, pero es tiempo de ir terminando porque ya hace rato que me hubieran cortado más bien. Mire lo que sigue diciendo. Gozosos en la esperanza, dice el verso 12. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si hay una forma de servir a los demás, es mediante nuestro ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Noten lo que dice el pasaje ahí. Ejemplo de esperanza. Ejemplo dice en el versículo 12, siempre en la tribulación, siendo pacientes en la tribulación, siendo constantes en la oración. Esas son formas de
ser ejemplo a los demás. Qué lindo que fuéramos ejemplo a los demás en esas áreas tan vitales de nuestra vida, en la esperanza, en la tribulación y constantes en la oración. Y algo más, compartiendo, dice el verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, otra forma de servir independientemente de dones espirituales. Si quiere olvidarse de eso, olvídese, pero hagamos lo que tenemos que hacer, dice el versículo 13, que hemos de compartir para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. En el verso 14, bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no que maldigáis. Más adelante, gozaos con los que se gozan. Llorad, ¿con qué? Con los que lloran. Otra forma de servir es estando al lado de mi hermano, de mi hermana, en los tiempos lindos de la vida, pero en los tiempos tristes de la vida también. Dicen por ahí que es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan. ¿Ah? Que el hermano X o Y, que no está aquí, inaugura su casita, y es una casita de lujo, de campo, todo eso, y nos invitó para estar ahí, y en vez de gozarnos, ahí estamos, quizás hasta riéndonos, pero en el fondo pensando, ¿cómo le haría con esta casa? A saber, yo sí que tengo algo de sospecha, diríamos. ¿En vez de qué? Llorar, ir a llorar con los demás, ahí de repente es más fácil, ya estuvo, pues ya lloré, que esto y que lo otro, pero no es tanto así como de llorar, es identificarnos con mis queridos hermanos en las alegrías, en las tristezas. Miren lo que dice el verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra ¿qué? Opinión, podríamos seguir hablando de todo eso. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y concluyo con el versículo 18. Examinemos 18 así de carrerita. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, fíjense bien, de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Me fascina ese versículo. Porque ¿qué dice? Si es posible, en lo que depende de ustedes, vivan en paz ¿con quién? Con todos los hombres. ¿Sabe que implícitamente Pablo está diciendo una cosa? A veces no va a depender de mí. Yo quiero vivir en paz con mi hermano, yo le quiero mostrar amor, pero él se muestra receloso conmigo, que esto ya no depende tanto de mi persona. Yo le ofendí tal vez, yo le estoy pidiendo perdón, no me quiere perdonar, ya no depende de mí tanto el asunto. ¿Depende de quién? De la otra persona. Pero en lo que depende de mí, yo debo de procurar vivir en paz ¿con quién? Con todos los hombres, comenzando en la casa, con la esposa, con los hijos, con el vecino. Procuremos vivir en paz con todos los hombres, en lo que dependa de nosotros. Pero a veces no hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por arreglar esas relaciones rotas ahí en el camino de la vida y nos amargamos la vida, vivimos frustrados, vivimos ahí con rencores, con odios, con resentimientos. Y saben que yo les he dicho otro montón de veces, ahí es donde hasta nos envejecemos rapidito en la vida. ¿Ya? Porque imagínense uno vivir día tras día enojado. Ya estoy arrugado, pero estaría mucho más arrugado si ¿qué? Viviera ¿qué? Enojado con medio mundo y con la vida y con, a saber con quién más sobre esta tierra. Que el Señor nos ayude a practicar, dice Pablo, todas estas cosas independientemente de dones espirituales. Pero los dones que usted tiene y que yo tengo, debo de usarlos para la gloria de Dios, con una vida consagrada a Él, una vida que se vive en constante transformación, renovación de nuestras vidas, una vida que se reconoce el lugar que yo tengo. Esto no es, hermanos, así como lo pensarían ustedes, pero les voy a decir, ustedes me necesitan, yo los necesito a ustedes también. ¿Somos parte de qué? De este cuerpo local.
y hagamos todas las recomendaciones que la palabra de Dios nos da ahí, al menos en Romanos, y van a ver cómo eso cambia las relaciones, cómo cambia la vida, cómo prospera una iglesia para la gloria de Dios, cómo crece, cómo va adelante una iglesia local. Esperamos que este asunto de los dones espirituales algo haya dejado. Ojalá no solo sea ahora cosas allá de entender este asunto de los dones espirituales. Yo les he compartido alguna otra ocasión un aforismo famoso que dice: la información sin formación produce deformación. La información con formación produce transformación. Se lo repito, la información sin formación produce deformación. Y no queremos eso, que con toda la información más bien se produzca la deformación de sus vidas. Pero la información con formación, que nuestras vidas están siendo formadas siempre en el Señor, va a producir ¿qué? Transformación para su gloria. En lo poco o mucho que haya servido, esperamos que usted y yo podamos agradecerle al Señor que nos ha permitido ir otra vez a su palabra para revisar algunos de estos temas. El tema del asunto de los dones espirituales. La otra serie, esperamos, sea todavía mejor. Lo que tenemos que hacer los unos con ¿qué? Con los otros. Busquen sus Biblias y subrayen todo lo que dice que debemos de hacer los unos con los otros. Y ahí le voy a contar cuántas encuentro yo. ¿Ya? Que el Señor me los bendiga y pueda ayudarnos a seguir adelante. Y que esta semana sea una semana de seguir luchando, no solo por encontrar nuestros dones espirituales, esa no debe ser la preocupación mayor de su vida, sino cuán consagrada está su vida al Señor, cuánta renovación de veras está sucediendo en su propio ser, cómo estoy usando mis dones espirituales, qué estoy haciendo en otro montón de aspectos de mi vida que no he de seguro a veces cuidado muy bien. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.